Buenos días, doctores. Qué gusto estar acá con ustedes. Gracias a los que vinieron temprano también. Tal vez si se hacen un poco para adelante, a mí me gusta interactuar más con ustedes, entonces me gustaría que los que están hacia atrás se hagan más hacia adelante, por favor. Ya, se pueden más para adelante. Bueno, entonces vamos a iniciar con el tema y vamos a hablar un poquito de cuándo vamos a hacer cubrimiento de recesión con injerto blando y cuándo vamos a hacer cubrimiento de recesión con resina clasicista. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poquito de diferentes puntos y voy a dividir mi conferencia en 5 puntos importantes. Primero vamos a hablar de los pacientes que llegan a la consulta. Posteriormente vamos a hablar de los conceptos claves y etiología de las recesiones. Después vamos a indagar el tema de las resinas clase 5, cuándo sí hacerlas y cuándo no. Y por último, vamos a resolver unos casos clínicos y unas conclusiones. Entonces, para iniciar con los pacientes que asisten a la consulta, quiero que veamos este video. Y quiero que se fijen cuántos pacientes tienen recesiones gingivales. Pongan mucha atención porque generalmente la mayoría de pacientes hacen algo que también quiero que vean que es muy importante. Creo que tiene bueno. Bueno, si se dan cuenta, hay pacientes que tienen ortodoncia posiblemente, algunos pacientes con sonrisa gingival, ¿verdad? Sin embargo, vamos a esperar solo con el video. Bueno, si quiere, entonces quiero que vayan observando los pacientes, quiero que vayan viendo qué pacientes sí tienen recesiones y cuáles no. Bueno, si se dan cuenta, en el video logramos ver que hay pacientes que no sonríen tanto hasta que les dicen algo, sonríen. Y entonces muchos de los pacientes ocultan su sonrisa por lo mismo de que tienen problemas mentales, problemas de decisión, de cosas. Y nosotros tenemos la capacidad de crear esas informaciones. Entonces es muy importante que nosotros vamos a hacer de la mejor forma y por eso termino este video con las sonrisas son como cualquier medicina y o sea, nosotros tenemos ese poder de dar la sonrisa a nuestro paciente. Quiero saber qué están las este video. Porque ese es el punto inicial. ¿Cuántas veces tenemos este video? Por ejemplo, me dice cuántos pacientes tenían recesión en el video. Todos. Casi todos. Bueno, yo creo que no vimos bien, no pusimos atención más en la sonrisa gingival, creo que nos olvidamos. Pero bueno, al final vamos a ir discutiendo y vamos a ver al final cuántos pacientes posiblemente tenían recesión en este video. Sin embargo, quiero que vean todos estos casos. ¿Qué ven en estos casos, doctores?
lesiones cervicales, recesiones, ¿verdad? Posiblemente maloclusiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo diferentes casos y conforme vamos viendo los casos, vamos a ir viendo el tema de las recesiones y de las resinas clase C. Entonces, este es el primer paciente, es un paciente de 40 años, sí, es un paciente que tuvo historia previa de ortodoncia por 7 años, un paciente sistémicamente comprometido, es un paciente fumador, hipertenso, diabético, curiosamente es un paciente médico, ¿verdad? Que fuma, tiene hipertensión y todo, pero es médico. Y el motivo de consulta es sensibilidad. Él no podía comer porque tenía mucha sensibilidad y se le empezaron a comenzar a mover los dientes, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, vemos que hay muchas lesiones cervicales, recesiones, deficiencias del tejido blando, pero también hay una maloclusión en este paciente, ¿sí? Voy a ir presentándoles diferentes casos clínicos para que vayan viendo. Sin embargo, cuando ya evaluamos al paciente, vemos que también tiene un componente periodontal, ¿sí? Tiene bolsas periodontales cuando hacemos ya el examen clínico. Veamos este otro paciente. ¿Qué ven ustedes en este paciente, doctores? Por allá el doctor que levantó la mano. No la levantó, pero no importa. ¿Qué ve usted en este paciente? Recesiones, ok. Tiene ortodoncia puesta, ¿verdad? Sin embargo, vemos que tiene este componente de las recesiones en el lateral y en el central, ¿sí? Posiblemente también tiene esa pérdida de la papila por pérdida de todo el tejido de soporte, ¿sí? Vemos esta paciente de 38 años, tiene actualmente ortodoncia y es una paciente que su motivo de consulta es que no quería perder esos dientes porque sentía que se le estaba subiendo la encía y sentía flojos estos dientes, ¿sí? Sin embargo, cuando la evaluamos periodontalmente ella está bastante bien, ¿sí? Tiene 2 bolsas periodontales en algunos dientes, pero su principal motivo son esas recesiones que tiene en el sector anterior. Vemos las radiografías de la paciente con actual ortodoncia y ya vamos a ir discutiendo más adelante, ¿sí? Veamos este otro caso clínico. ¿Qué ven en este caso? ¿Qué ven en este caso, doctores? Por allá las doctoras, ¿de qué lado qué ven en este caso? Recesiones, fluorosis posiblemente. ¿Okay? ¿Qué más? Maloclusión, desgaste cervical. Bueno, vemos diferentes componentes en este paciente que también, pues, previo a hacer un tratamiento de ortodoncia, me lo refiere por esas reducciones. ¿Sí? Entonces, vamos a ir también discutiendo este caso clínico para poder ver qué es lo que le estaba pasando a este paciente. Me adelanto un poquito aquí y les pregunto, ¿harían ustedes clase 5 en este paciente? ¿Una resina clase 5? Doctora, sí. Aquí lo más preocupante es la edad versus, ¿verdad?, el estado del paciente. Sí. O sea, realmente es un biotipo crecido, ¿verdad? Realmente el facto que ya, pues, en algunos sitios ya ni siquiera tienen encía de vida, ¿verdad? Exactamente. Gracias, doctora. Bueno, aquí la doctora nos mencionaba del tejido queratinizado, ¿verdad? Que es muy importante, que ya lo vamos a ir discutiendo también. Y la edad del paciente, ¿verdad? Gracias, doctora. Sin embargo, ¿quién sí le haría resinas clase 5 a este paciente? ¿O qué tratamiento le propondrían ustedes a este paciente? La sensibilidad en general. Ok, si hay sensibilidad hay que hacerle algo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con este caso. Veamos este caso. Este caso es un paciente joven también, 35 años, ¿verdad? Con historia previa a la ortodoncia. Y el paciente le preocupaba porque él no quería hacerse una cirugía, ya le habían dicho que había que hacer cirugía, pero no quería hacerse una cirugía, sin embargo le preocupaba perder sus piezas dentales, ¿sí? Veamos cómo está este paciente. Este paciente también tenemos cierto grado de maloclusión, a pesar de que tuvo ortodoncia, sin embargo tiene bastantes recesiones para la edad que tiene este paciente, ¿sí?
Vean las radiografías de este paciente, pues tiene una relación corona-raíz relativamente buena, ¿verdad? No es que esté muchísimo o más invertida, pero la preocupación del paciente, pues sí la tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Veamos la tomografía de este paciente. ¿Qué ven ustedes en esta tomografía? Ya ahorita que vamos teniendo un poquito más de información con cada caso. ¿Qué harían ustedes acá? ¿Hacen resina clase 5? ¿Le hacen cirugía? ¿Cómo tomamos esa decisión? Sí, y eso es lo que vamos a ver en esta conferencia y a mí me gustaría que todos salgan sabiendo cuándo hacer resina y cuándo no, ¿sí? Entonces, veamos este otro caso. También un paciente joven, ¿sí? 33 años, con historia de ortodoncia anterior. Y él trae demasiada sensibilidad, preocupación también de que va a perder estas piezas dentales. Y vemos como el canino y el lateral prácticamente tienen bastante pérdida, tanto en superior como en inferior. Sí, ese lateral prácticamente está fuera de largo, ¿sí? ¿Qué más logramos ver en este paciente? Por allá, doctores, ¿qué más logramos ver en este paciente? Por allá, doctora, doctores, ¿qué más logramos ver? ¿Perdón? Encía de vida perdida, ok. ¿Qué más? Miren que el paciente está ahí sentado con ustedes, ¿qué van a hacer? Pues vamos a ir viendo entonces. Sin embargo, el motivo de consulta de este paciente también era, aparte de la sensibilidad, no perder las piezas dentales, ¿sí? Veamos periodontalmente cómo está. Está bastante bien. Sí, hay cierto componente de periodontitis que tenemos que evaluar. Sin embargo, el paciente está bastante bien, ¿sí? Veamos esta otra paciente. Esta paciente también pues tiene una maloclusión, tiene recesiones, no son tan grandes como la del paciente anterior, a diferencia del canino que sí tiene una recesión un poco más grande, ¿sí? Pero la dificultad de ella es que tenía sensibilidad y no podía morder bien, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo también estos casos. Y esta otra paciente que también tenía sensibilidad y no le gustaba cómo se veía el tamaño de sus dientes y los cuellos de los dientes, ¿sí? Veamos esta otra paciente, también presenta sensibilidad. Entonces, si se dan cuenta, doctores, ¿cuál es el común denominador de estos pacientes? O de la mayoría de pacientes que llegan con nosotros a la clínica y que tienen decisiones gingivitis. ¿Cuál creen ustedes que es el común denominador? Sensibilidad. ¿Qué más? La ortodoncia, ¿ok? ¿Qué más creen ustedes que hay de común entre estos pacientes? ¿Perdón? Miedo a perder los dientes. Okay. Prácticamente esos tres factores son los que más les importan a los pacientes y el motivo de consulta de la mayoría de los pacientes. Entonces, veamos este caso, es una paciente muchísimo más joven, ¿verdad? Que también ya empieza a tener un grado de recesión, ¿sí? Bueno, entonces, ahorita que les presenté esos casos, los vamos a dejar ahí porque vamos a desarrollar un poco la teoría y entonces ya vamos a resolver esos casos clínicos en conjunto, ¿sí? Entonces, para hablar un poquito de las recesiones, primero nosotros tenemos que saber conceptos claves y por qué se dan las recesiones. ¿Y por qué creen ustedes que se da una recesión? Claro. Maloclusiones, ¿qué más? Ortodoncia, ok. ¿Perdón? La técnica de seguridad. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, las recesiones tienen una etiología multifactorial, ¿sí? Y aquí la S no se ve, pero es qué es, ¿verdad? Primero tenemos que saber qué es una recesión gingival. Y una recesión gingival prácticamente es cuando el margen de la encía, ¿sí? En términos muy simples, como le podemos explicar a nuestro paciente, ¿sí? Y sin embargo, además de saber qué es una recesión gingival, nosotros también tenemos que saber la prevalencia, es decir, qué tan frecuente es que un paciente tenga una recesión gingival. ¿Y qué tan frecuente creen que es? Yo sé que ahí está, pero ¿qué tan frecuente creen que es? Es muy frecuente, ¿sí? O sea, prácticamente
La mayoría de los pacientes que estaban en el video tenían recesión gingival, ¿sí? ¿Por qué? Por diferentes circunstancias. Sin embargo, a los 65 años, ya la mayoría de pacientes tiene, 80% de los pacientes tienen recesiones gingivales, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que sepamos. Y es importante que sepamos que generalmente se da más en las mujeres, ¿sí? ¿Por qué? Porque posiblemente estamos más pendientes de cepillarnos más y que no sé qué. Entonces, eso es muy importante que nosotros también consideremos, ¿sí? Al menos en un sitio vamos a tener recesión gingival a partir de los 18 años, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que un paciente de 18 años ya puede presentar una recesión gingival, así como vimos la paciente de 17 años previamente. ¿Qué es importante? Que nosotros también sepamos la prevalencia a nivel mundial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan frecuente es? No hay estadísticas en Guatemala, lastimosamente, tal vez hacemos un estudio, pero es importante saber que en los adultos mayores de 30 años tenemos una recesión gingival, al menos el 60% de los adultos tienen en un sitio una recesión gingival, ¿sí? Y también podemos ver este estudio en el cual nos mencionan Scullion y colaboradores que cuando tenemos tratamientos previos de ortodoncia vamos a tener mayor incidencia de esas recesiones. Si nos damos cuenta, en la línea azul significa que ya tuvo ortodoncia el paciente y en la línea anaranjada que no ha tenido ortodoncia, ¿sí? ¿Cuántos pacientes creen que tienen ortodoncia? De 10 pacientes que llegan con ustedes a la clínica, ¿a cuántos les mandan a hacer ortodoncia o cuántos necesitan ortodoncia por maloclusión? ¿Será que 2 o será que 8 pacientes? ¿Verdad? 8 pacientes, o sea, prácticamente el 80%, casi, incluso les diría que el 100% de los pacientes muchas veces necesitan un tratamiento de ortodoncia para mejorar la oclusión, ¿sí? ¿Qué es importante? Que nosotros sepamos que en la mayoría de dientes donde se van a dar esas recesiones van a ser en primeros molares, ¿sí? Y en incisivos centrales inferiores. Entonces aquí logramos ver en la gráfica, en la parte mandibular es donde vamos a tener una mayor cantidad de recesiones, ¿sí? ¿Por qué creen que en la mandíbula tenemos más recesiones que en el maxilar? Ahí se sentía más el paciente, puede ser. ¿Por qué creen que está más en la mandíbula que en el maxilar? ¿Qué es la que se mueve? ¿Sí? ¿Por qué más? Miren que ya no me puedo hacer para allá porque si no, no me escuchan. La fuerza masticatoria, muy bien, exacto. O sea, prácticamente la oclusión se hace, obviamente este hueso está pegado a la cabeza, ¿sí? Entonces, el hueso que va a tener más fuerza o más impacto o va a recibir más carga es la mandíbula, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros podamos entender. ¿Qué más es importante que nosotros sepamos? La etiología de las recesiones, ¿sí? La etiología de las recesiones va a depender de dos factores, y los factores anatómicos y los factores adquiridos. ¿Cuáles creen ustedes que son los factores anatómicos que nosotros posiblemente no podemos controlar en nuestro paciente? El crecimiento óseo, malposición. Bueno, vamos a ver acá cómo o dónde podemos intervenir nosotros. Y aquí yo les hice un árbol de decisiones en el cual nosotros podemos ver en qué momento nosotros podemos intervenir y cuándo no, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, en los factores anatómicos vamos a ver que tenemos la edad y en la edad nosotros podemos, no, más bien nosotros no podemos intervenir, ¿sí? O sea, nosotros no podemos cambiar la edad del paciente. Otro factor anatómico son las deficiencias de tejido alveolar. Y en este caso vemos cómo en este artículo de Scullion, también colaboradores, vemos cómo él hace un estudio en el cual va viendo en dónde hay más tejido óseo y dónde no, ¿sí? Con las tomografías o clínicamente. Y nos damos cuenta que prácticamente si nosotros vamos viendo en el sector anterior, pues tenemos menos tejido óseo, ¿sí? Entonces eso es muy importante que nosotros consideremos porque sin necesidad de mandar a hacer una tomografía, porque no todos los pacientes van a poder hacerse una, nosotros podemos saber prácticamente en qué sitios vamos a tener menor cantidad de hueso
y en cuáles vamos a tener mayor cantidad, ¿sí? Si regresamos a los factores anatómicos de las recesiones, vamos a ver que tenemos también la cantidad de tejido queratinizado, que eso nos lo mencionaba la doctora Mariela Orozco, y vemos que prácticamente cuando nosotros evaluamos a nuestro paciente es muy importante que sepamos la cantidad de encía que nosotros tenemos pegada al diente, ¿sí? Quiero que entre cada uno de ustedes se volteen, se vean y que hagan esto, ¿sí? Quiero que vean, quiero que vean. O sea, quiero que vean dónde está la encía que se mueve y la encía que no se mueve, ¿sí? O sea, yo así le explico a mis pacientes, ¿sí? Prácticamente, si ustedes se dan cuenta y si ustedes le explican bien al paciente, hay una encía que está pegada al diente y que no se va a mover, ¿sí? Esa encía es la que nosotros necesitamos mínimo 2. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos esos 2 milímetros, prácticamente nosotros vamos a tener una recesión en ese sitio. ¿Por qué? Porque toda la comida, todo el sarro, todos los factores que digamos están alrededor en la cavidad bucal van a entrar de mejor forma en ese sitio si nosotros solo tenemos de la encía que se mueve, es decir, de la mucosa. Entonces es muy importante y hay muchos estudios en el cual nos menciona que si no tenemos ese tejido queratinizado, esa banda de tejido queratinizado de 2 milímetros mínimo, vamos a tener una recesión. ¿Quiénes miden la banda de tejido queratinizado en su paciente? Que levante la mano. Una, ¿verdad? Entonces es importante que la midamos porque así nosotros vamos a saber si podemos hacer también, y aquí me voy a adelantar un poco, hacer una clase 5 o no, ¿sí? Eso va a depender mucho del tejido queratinizado. ¿Qué otra cosa nosotros tenemos que tomar en cuenta de nuestro paciente de factores anatómicos? También tenemos que tomar en cuenta el fenotipo gingival. ¿Creen ustedes que nosotros podemos cambiar ese fenotipo gingival o no lo podemos cambiar? ¿Quién cree que sí lo podemos cambiar? ¿Quién cree que no lo podemos cambiar? O sea, es como nace el paciente, ¿verdad? Con encía delgada o con encía gruesa. ¿Creen que lo podemos cambiar o modificar? ¿No? Ya vamos a ver si sí lo podemos cambiar o no. Sin embargo, es importante que nosotros sepamos si el paciente tiene un fenotipo gingival grueso o si tiene un fenotipo gingival delgado. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros veamos? Que aquí pues me había adelantado un poquito el fenotipo gingival. Sí, vemos en este consenso de la Asociación Americana de Periodoncia que sí se puede modificar. Sí, es el único factor anatómico que sí podemos modificar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos aumentar esa banda de tejido queratinizado o podemos aumentar el grosor de la encía de nuestro paciente si nosotros planificamos bien el caso. ¿Sí? Entonces es muy importante que ese factor anatómico la literatura nos menciona que sí lo podemos modificar, ¿sí? Vemos acá, por ejemplo, que en un fenotipo gingival grueso, ¿verdad? El promedio del tejido queratinizado es de 5 milímetros, ¿sí? Ahora, en un fenotipo gingival delgado, vamos a tener en promedio de 2,75 a 5,44. Es decir, muchos pacientes puede ser que estén en el borde de 2 milímetros y que puedan tener una recesión. Es más propenso un fenotipo gingival delgado a tener una recesión. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros sepamos también? ¿Cómo podemos saber nosotros cómo es el grosor de nuestro hueso? Con esto, ¿quién me dice? ¿Alguien sepa? Era con un CBCT, ok, con una tomografía, pero también sabiendo el fenotipo gingival de nuestro paciente, podemos saber si es un hueso, digamos, denso, más grueso, o si es más delgado, ¿sí? Entonces, de eso también nos ayuda mucho el fenotipo gingival de nuestro paciente, saber cómo es para nosotros poder saber también cómo es el hueso de nuestro paciente. Ahora, vamos a ver entonces los factores adquiridos. Sí, ya vimos los anatómicos, que si se dan cuenta, lo único que podemos cambiar o modificar es el fenotipo gingival de nuestro paciente. Y entre los factores adquiridos tenemos el mecánico, que es el cepillado, ¿sí? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor técnica de cepillado o cuál le indican ustedes a su paciente? O les pregunto, ¿ustedes se toman el tiempo para explicar a su paciente cómo se tiene que cepillar?
¿O no? ¿Sí? Ok. ¿Cómo creen que es la mejor técnica de cepillado? Porque yo sé que muchos aprendimos que la de Bast y la de Stillman. La verdad, a mí nunca se me quedó cuál era cuál, ¿verdad? Pero ¿cuál es la que ustedes le dicen a su paciente que tiene que usar? ¿O cómo le explican a su paciente cómo evitan esa recesión visual en su paciente? De la encía para abajo, así se escucha. Sí se escucha. De la encía para arriba, ¿verdad? Para arriba. Sí, o para abajo, dependiendo si es arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante o qué es lo que tenemos que explicar siempre? ¿Sí? Cuando nosotros nos vamos a cepillar, así yo les voy a dar, como yo le explico a mi paciente, es como barrer el piso de la casa, ¿sí? ¿Qué hacemos primero? ¿Barremos o trapeamos? Todos han barrido el piso de la casa, ¿verdad? Creo yo. Si no, pueden, vayan a probar. Pero es muy importante que nosotros sepamos que nuestro paciente primero se tiene que barrer y después trapear. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros venimos, agarramos y le echamos pasta al piso, estamos prácticamente trapeando. ¿Sí? Ese es el tip que les doy porque yo sé que muchos lo dicen, pero sí es importante saber. Sí, esto lo aprendí en mi y creo que me ha servido mucho. Sin embargo, si nosotros venimos y empezamos a cepillarnos con pasta dental, no estamos haciendo mecánicamente la remoción de esa placa bacteriana, ¿sí? Entonces, primero, mi sugerencia es que hagamos un barrido mecánico, es decir, sin agua, sin pasta, sin nada, para retirar esa placa bacteriana y también que el paciente vea cómo se está cepillando y eso va a disminuir la cantidad de recesiones gingiviales que tenemos en poco, ¿sí? Entonces, uno, barremos y algo, pues si quieren le echan la pasta y toda la cosa, porque igual es para caries, pero no nos va a servir para la recesión. O sea, la pasta no nos va a evitar que tengamos recesiones, pero sí el buen cepillado mecánico que hagamos en nuestro paciente. Entonces, ya pues ustedes saben la técnica correcta de cepillado. ¿Qué otra cosa es importante que nosotros tomemos en cuenta de los factores adquiridos? Es decir, que nuestro paciente puede llegar a tener en algún momento la oclusión traumática, ¿sí? Y es diferente la oclusión traumática del trauma de oclusión. ¿Quién sabe la diferencia? A ver si todos pusimos atención en la clase de oclusión aquí del doctor Ponce. Bueno, miren, la oclusión traumática prácticamente es el conjunto de todo, ¿sí? Es decir, la musculatura, los dientes, todo que prácticamente está en trauma, ¿verdad? Y el trauma de oclusión es solamente en una pieza dental, ¿sí? En una pieza específica. Sin embargo, para que lo entiendan un poquito más fácil. Sin embargo, es importante que nosotros tomemos en cuenta qué nos puede causar una oclusión traumática, ¿sí? ¿Y qué creen que nos puede causar una oclusión traumática? Es decir, una disfunción de todo el aparato de la oclusión. ¿Qué creen que nos puede ir, digamos, modificando esa oclusión de nuestro paciente? ¿Creen por acá atrás que nos modifica la oclusión de nuestro paciente? La falta de dentales, bien, ¿qué más? Restauraciones deficientes, bruxismo, ok, hábitos. Y hay otra cosa, estrés, muy bien. Hay otra cosa que es muy importante que también nos puede generar oclusión traumática y es la enfermedad periodontal. ¿Sí? Porque todo se va abriendo hacia adelante o se va vestibularizando y eso también nos puede causar una oclusión traumática. Entonces, esto también lo tenemos que evaluar en nuestro paciente y ver si el paciente pues tiene diastemas desde el nacimiento y si se ha creado esa enfermedad periodontal, ¿sí? La enfermedad periodontal como tal, ¿verdad? Que es importante que nosotros sepamos de esos factores adquiridos, pues es una de las 6 enfermedades más prevalentes a nivel mundial, sí está en el 6º puesto de enfermedades a nivel mundial, y el 50% de los pacientes mayores de 30 años tienen periodontitis, ¿sí? Eso es muy importante que lo sepamos porque prácticamente incluso acaba de salir un estudio de Latinoamérica que lo hicieron en Brasil porque no había datos de Latinoamérica. ¿Y cuánto creen ustedes que es el porcentaje de pacientes que tienen periodontitis a nivel Latinoamérica? ¿Sí? Porque habían datos de Estados Unidos, Europa. ¿Cuánto creen ustedes que es?
80% es a nivel mundial, Estados Unidos, Europa. A Latinoamérica, ¿cuánto creen ustedes que es? Bueno, es el 99.9%, ¿sí? Entonces, tenemos trabajo los periodistas, pero es muy importante que sepamos que es una enfermedad muy prevalente a nivel mundial, ¿sí? Y que obviamente el diagnóstico de la enfermedad depende mucho de qué tanto evaluemos a nuestro paciente, ¿sí? Y obviamente pues las secuelas de la enfermedad periodontal que también son importantes por los diastemas y la oclusión traumática que les mencionaba posteriormente. Entonces, ya que sabemos cuál es la etiología de las recisiones, que sabemos que hay factores anatómicos y factores adquiridos, ¿sí? Vamos a ver entonces ya un poquito más del tema de las resinas y las recisiones. ¿Alguna duda de los factores? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuándo vamos a hacer una resina clase 5? ¿Quién me dice? Con lo que ya aprendimos un poquito. ¿Cuándo hacen ustedes una resina clase 5? Cuando hay 2 milímetros, ¿sí? ¿Cuándo más? Cuando hay sensibilidad, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una resina clase 5 o un cubrimiento de tejido plano? Primero, tenemos que tomar en cuenta las fibras del ligamento periodontal, que yo sé que esto ya ustedes lo saben. Sin embargo, tenemos que saber que miden 3 milímetros en promedio, ¿verdad? ¿Y qué creen ustedes que tenemos que tomar en cuenta con estas fibras? ¿O por qué las tenemos que tomar en cuenta? ¿Por qué creen que es importante cuando hacemos una resina clase 5? Para no invadir el espacio. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, y yo les pregunto, ¿para qué sirve ese espacio ideológico o ese tejido insertado supracristal que se llama? ¿Qué sirve? Para que no haya precisiones, ¿ok? Pero, ¿qué función cumple ese epitelio unión? ¿Qué función creen ustedes que cumple? A ver, yo les pregunto, ¿ustedes en algún momento se les ha metido algo acá en la uña? Duele un montón, ¿verdad? ¿Para qué creen ustedes, tenemos esa función que permite no más, que entre más algo a la uña? Para evitar el ingreso de bacterias. O sea, no en la cavidad. Ese estado cristal nos va a servir para que haya una barrera protectora biológica que no permite que entren bacterias al hueso o a la encía o al ligamento. ¿Sí? Entonces, si nosotros en clase sí invadimos ese tejido insertado supracristal, vamos a generar más problemas que beneficio. Entonces, es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque prácticamente nosotros vamos a estar rompiendo ese ligamento y vamos a generar una enfermedad periodontal. ¿Qué otra cosa es importante? Ya vimos, el tejido queratinizado, ¿sí? ¿Y por qué el tejido queratinizado? ¿Quién me dice? Aparte de que explicamos que tenemos que tener mínimo 2 milímetros, ¿por qué creen que es importante ese tejido queratinizado? Pues, vaya de aquel lado. Preservación del hueso, ¿ok? Bueno, prácticamente el tejido queratinizado nos va a servir para recibir las fuerzas de masticación, ¿sí? Y recibir pues prácticamente todo lo que nosotros comemos cuando hablamos, las fuerzas que hacemos, de la musculatura, todo, ¿sí? Entonces, esa encía de protección nos va a servir para evitar que tengamos un problema y que esa encía se esté moviendo en conjunto con el labio incluso cuando hablamos, ¿sí? Entonces, generalmente este tejido mide de 1 a 9 milímetros dependiendo en el sector que estemos. Principalmente en la parte de arriba es mucho más amplia esa banda de tejido queratinizado a diferencia de la parte de abajo.
Pero es importante que esto también lo tomemos en cuenta a la hora de hacer una resina clase 5. ¿Qué otra cosa es importante? Es importante las proporciones dentales, ¿sí? La bold proportion o la red proportion, que también es algo importante. ¿Y por qué es importante esa proporción oro o la proporción rosa? ¿Qué creen que es importante? Les pregunto, ¿a ustedes les gustaría un diente de este tamaño aquí en el central con una resina clase 5? ¿Verdad? Yo creo que eso también nos tenemos que poner a pensar cuando hacemos una resina clase 5 en nuestro paciente. No podemos dejar una dimensión de una corona tan grande si nosotros sabemos las proporciones dentales y faciales, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos estas proporciones para poder hacer esa resina clase 5 también, o decidir si la hacemos, ¿sí? ¿Qué otra cosa es importante? Ver, pues obviamente, la oclusión de nuestro paciente, porque si nosotros no vemos la oclusión de nuestro paciente, prácticamente puede ser que esa resina clase 5 se caiga. ¿A quién le ha pasado que se cae la resina clase 5 que acaba de hacer? Sí, pasa, ¿verdad? O sea, pasa. Y tenemos que tomar en cuenta la oclusión de nuestro paciente entonces para poder saber eso, y todo eso es lo que vamos a ir hablando ahorita, ¿sí? Entonces, quiero que vean también este caso. ¿Qué ven ustedes en este caso, doctores? Pareciera que no tiene nada, ¿verdad? Pero ¿qué más? ¿Qué más logramos ver? Tiene resina, ok, tiene desgaste, muy bien, ¿qué más? Hay placa, ok. ¿Qué más vemos ahí? Maloclusión. Bueno, si nos damos cuenta, en el central, en la pieza 1.1 o pieza 8, ¿verdad? Prácticamente nos damos cuenta que hay una proporción más aumentada que les mencioné. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta a la hora de hacer una resina clase 5, porque este paciente prácticamente tiene una resina clase 5 en la parte rectal, ¿sí? ¿Qué más vemos? Obviamente vemos también lesiones cervicales no cariosas, posiblemente del lado izquierdo de nuestro paciente, en la parte inferior y un poco en la parte superior, ¿sí? Sin embargo, si logramos observar, vemos que el paciente tiene buena banda de tejido queratinizado y eso nos ayuda bastante, ¿sí? Pero si evaluamos más a detalle, ¿qué más podemos ver? Tiene enfermedad periodontal, ¿sí? Y si nosotros hacemos una resina clase 5 ahí o hacemos un cubrimiento de recesión, va a fracasar, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Veamos este otro paciente. ¿Qué creen ustedes que tiene este paciente? ¿O qué ven ustedes en este paciente? ¿Qué ven ustedes en este paciente? Bueno, la doctora, ¿qué está la doctora? Bueno, a ver. Bueno, ¿qué más? ¿Qué me dicen por acá atrás? No, ¿qué más ven atrás? Decisiones, acción. Ah, simplemente, si nos damos cuenta, este paciente, si logramos ver a nivel de la pieza 1.2 o la pieza 7, vemos como un halo gris en la encía, ¿sí? Prácticamente eso es sarro debajo de las encías, esa enfermedad periodontal, ¿sí? Este paciente tenía periodontitis necrotizante, ¿sí? Venía con demasiado dolor y también eso hay que evaluar porque nosotros no podemos entrar a hacer un cubrimiento o una resina clase 5 si ese paciente tiene factores irritantes, ¿sí? Importante ver pues todo esto de la parte periodontal también para poder trabajar a nuestro paciente porque con encías inflamadas el margen de la restauración que nosotros hagamos no nos va a quedar bien, ¿sí? Entonces eso es muy importante que también tomemos en cuenta.
Obviamente, ver que no haya sangrado gingival, yo sé que esto ya lo saben, lo voy a pasar un poco más rápido. Cálculos dentales. ¿Y qué es lo importante de la enfermedad periodontal? Que nada más quiero que entiendan, y esto es un paréntesis porque es importante para dejar bien en margen de esa restauración. ¿Qué saben ustedes o cómo le explican ustedes a su paciente que tiene enfermedad periodontal? Tarro, inflamación, que sangradas. ¿Cómo le explican a usted, veamos más? ¿Cómo le explican ustedes al paciente que tiene enfermedad periodontal? Aquí otra, está pendiente. ¿Se dan cuenta? Causa, ¿saben? Pero prácticamente acá, que causa sangrado o una úlcera interna en la encía es el sarro, ¿sí? El sarro, que si tuviéramos una piedra en el zapato que todo el tiempo nos está rozando y hace una úlcera interna, y eso hace que nuestra encía sangre, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es la enfermedad periodontal, el sarro que hace que sangre y que obviamente uno va perdiendo ese tejido de soporte, ¿sí? Es algo bien complejo que obviamente tenemos que saber diagnosticar, ¿sí? Bueno, aparte de las radiografías y el sondaje, que no está de más, para poder hacer bien esa restauración y el periodontograma. Bueno, ahí es el respaldo, solo para que ustedes vean que puede que ni siquiera veamos el sarro, pero ahí está, debajo, ¿sí? Esto creo que ya lo sabemos, pero es importante entonces que nuestro paciente haga buenas medidas de higiene para poder evitar esas recesiones y que haga una buena técnica de cepillado, ¿sí? Entonces, creo que las letras más claras no se ven ahí en la pantalla, perdón. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar las recesiones? Para nosotros poder saber si es una clase 5. ¿Qué es lo que creen ustedes que tenemos que evaluar? ¿O qué creen que nos dice ese cuadro? Que hay que ver los tejidos de soporte, ¿ok? ¿Qué más? Bueno, si se dan cuenta, este cuadro es el que resume todo prácticamente para nosotros saber si tenemos que hacer un cubrimiento de tejidos blandos o si tenemos que hacer un cubrimiento con resina. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar tanto tejidos duros como tejidos blandos. Es decir, tenemos que evaluar el diente dental, la pieza dental, así como el tejido blando. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar nosotros primero? Vamos a evaluar la profundidad de la recesión, que es la primera columna que vemos acá, es lo primero que nosotros tenemos que evaluar. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestra recesión mide 6 milímetros, ¿sí? Nosotros vamos a poner 6 milímetros de esa recesión cuadrada, ¿sí? Posteriormente, nosotros tenemos que evaluar el fenotipo gingival. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros vamos a evaluar si es un fenotipo gingival grueso, si es un fenotipo gingival delgado, ¿sí? Una vez que sabemos cuál fenotipo tiene nuestro paciente, también vamos a tomar la medida del tejido queratinizado. ¿Cómo medimos el tejido queratinizado? Me dice. Menos la doctora Rosco y la... Sí. Digan, no, ese es el fenotipo gingival, ¿verdad? Si se traduce o no se traduce la zona, vamos a saber si es un fenotipo gingival grueso o si es delgado, ¿sí? Esa banda de tejido queratinizado de esa que dijimos que protege al diente. ¿Cómo la medimos? Con una sonda, pero ¿de dónde o qué hacemos? Bueno, prácticamente lo que vamos a hacer medir del margen de la encía hasta la línea mucogingival. Creo que todos se acordaban de eso. Nosotros, esa ancho, pues, tiene más de 2 milímetros o menos de 2 milímetros, ¿sí? Entonces, eso es con lo que respecta al tejido blando, ¿sí? Vamos a evaluar
aspectos de tejido blando. Una vez que evaluamos esos 3 aspectos de tejido blando, vamos a evaluar el tejido duro. ¿Y qué creen ustedes que evaluamos en el diente como tal? ¿Qué evaluamos para poner una resina o no poner una resina? ¿Qué creen que vemos en el diente? Ya vimos la recesión, o sea, ya vimos cuánto mide esa recesión, cuánto tenemos de tejido queratinizado, si es fenotipo delgado o si es fenotipo grueso. Pero ¿qué vemos en nuestro diente? Porque también tenemos que evaluar el diente. ¿Perdón? Ya que tenga el desgaste. Gracias, doctor. ¿Qué más? La cantidad de esmalte. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Esas 2 cosas que me dijeron son bien importantes, pero ¿qué más? Que se sana la encía, bueno, pero eso es de tejidos blandos, del bien. ¿Qué más creen ustedes que podemos evaluar? La sensibilidad, ok, eso ya es del paciente, ¿verdad? Del diente como tal. El tamaño de la ¿Perdón? El tamaño de la corona, bueno, eso es algo bien importante también. Bueno, vamos a ver 2 cosas, ¿sí? Lo primero, vamos a ver si hay presencia o ausencia de la unión cemento-esmalte. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros vemos clínicamente dónde está esa unión cemento-esmalte, si se ve claramente, es decir, esta separación entre la corona y la raíz, no se ve. Si sí se ve, entonces nosotros vamos a poner que es A, ¿sí? Esa es la clasificación según un periodoncista, ¿verdad? Pero para que no sean bolas, la A es que sí hay presencia de esa unión cemento-esmalte, ¿sí? Y la B es que no hay presencia. ¿Eso qué quiere decir? Ustedes han visto esos dientes que pareciera que todo es blanco, no hay diferencia entre eso, ¿sí? Cuando nosotros no vemos exactamente dónde está esa cemento esmalte, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a evaluar en nuestro diente. ¿Qué es lo segundo que vamos a evaluar en nuestro diente? La grada, ¿sí? La grada, ¿qué quiere decir? Y va muy de la mano con lo que dijo el doctor por allá. La grada, pues vamos a medir qué tan profunda está esa grada, ¿sí? Y también si hay grada o no hay grada. Porque ustedes se han dado cuenta que muchas veces las recesiones, pues solo es la retracción del tejido blando, pero hay otras ocasiones en las cuales esa recesión es una grada, literal, ¿sí? Entonces, si hay grada, pues vamos a poner un más, y si no hay grada, es un menos, ¿sí? Entonces, prácticamente esta tabla, doctores, es lo más importante ustedes tienen que hacer para poder saber si vamos a colocar una resina o no vamos a colocar una resina, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de esto, ¿no? Bueno, aparte de esta clasificación, tenemos la clasificación de las recesiones como tal, ¿sí? ¿Cómo se clasifican las recesiones o cómo se acuerdan ustedes? Clase 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Esa pues ya no existe. Pero si nos complicamos un poco la vida haciendo otras clasificaciones, pero para que ustedes sepan, solo hay 3, ¿sí? La RT1, RT2 y RT3, ¿sí? Entonces, esas 3 son las clasificaciones para que ustedes las sepan. La primera es solo pérdida del tejido en la parte vestibular, ¿sí? Es decir, en la parte bucal. Una recesión. La 2 es cuando hay una pérdida del bucal y también interproximal, es decir, en las papilas, pero no supera las papilas a la vestibular, ¿sí? Y la 3 es que hay pérdida de todo en conjunto, es decir, de las papilas y de la parte vestibular, todo del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, esa es la clasificación 3. Entonces, ¿cuál creen ustedes que es en la cual nosotros sí podemos hacer una resina? ¿En la 1, en la 2, en la 3, quién da más? En la 1. Efectivamente, en la 1 es donde vamos a poder hacer una resina asesina. Es decir, si nosotros tenemos una recesión RT2 o RT3, definitivamente no vamos a poder hacer una resina asesina, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una resina asesina, vamos a generar más pérdida de esa papila y vamos a generar a nuestro paciente triángulos negros, ¿sí?
Entonces, ya que sabemos cuándo vamos a hacer esas resinas, aquí pues está la clasificación para que ustedes la vean. La 1 es solo pérdida en la parte vestibular, la 2 es pérdida en la parte vestibular y un poco en la parte interproximal. A veces se ve el triángulo negro, a veces no se ve, pero hay pérdida. Y en la RT3 pues ya hay una pérdida completa de todo el soporte óseo y periodontal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a saber cuándo hacer una resina y cuándo no? Ya sabemos que es la clase 1, la RT1. Sin embargo, también hay un árbol de decisiones de Stefanini y colaboradores en el 2018 que nos mencionan, primero, que es cómo tenemos que ir clasificando esas recesiones. Lo primero es la etiología, que ya vimos, ¿verdad? Que la etiología de las recesiones es multifactorial, ¿verdad? Que son factores adquiridos y anatómicos. La segunda es por qué nosotros vamos a cubrir esa recesión o no, ya sea con resina o con tejido blando, o sea, cuál va a ser el propósito. Nuestro paciente tiene sensibilidad, tiene grada, no le gusta, etc., ¿verdad? La altura ósea interproximal, es decir, vamos a tener que nosotros tomar en cuenta cuánto hueso tiene interproximalmente nuestro paciente. La tercera, el grosor del tejido subyacente que tenemos, si el tejido es grueso o es delgado. Y por último, pues yo le agregué estas dos, que creo que también son importantes. La primera, pues la capacidad del operador, si vamos a hacer alguna cirugía o si vamos a colocar alguna resina. Y la última es si el paciente ha tenido previamente ortodoncia o no, ¿sí? Entonces, este es el árbol de decisiones que nos menciona Estefanini y colaboradores. Se los voy a explicar porque a veces genera un poquito de confusión, es un poquito complejo de entender, pero para que lo entendamos más fácil, vemos. Si tenemos una lesión cervical no cariosa, que es NSCL en inglés, ¿verdad? Es una lesión cervical no cariosa. Primero lo que tenemos que hacer es ver si actualmente tiene una resina, ¿sí? O no tiene una resina. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, si tiene una resina o si vamos a colocar una resina también, tenemos que evaluar primero si hay pérdida de inserción interproximal, es decir, en esta parte de acá, y nosotros vamos a ver pérdida o no, ¿sí? Si tiene pérdida o no, entonces ya sabemos que es importante reponer también los tejidos blandos, porque nosotros ya tenemos pérdida de esos tejidos blandos, y entonces vamos a hacer un aumento de tejidos blandos. Ahora, si el paciente no tiene esa pérdida interproximal, de la parte, digamos, interproximal del tejido óseo, entonces vamos a ver si el paciente tiene una malposición hacia vestibular del diente, ¿sí? Es decir, si el diente está así, entonces vamos a ver en la necesidad de apoyarnos también de una ortodoncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros no corregimos esa ortodoncia y hacemos una resina, posiblemente ese diente que siga en trauma se va a hacer más hacia vestibular y se va a bajar todavía más la encía, a pesar de que hemos hecho un cubrimiento o una resina clase 5, ¿sí? Si, por ejemplo, esa pieza no tiene malposición hacia vestibular, ¿sí? Tenemos que evaluar entonces el tejido queratinizado o la banda de tejido queratinizado, ¿sí? Si tiene una banda de tejido queratinizado, entonces pues no hay ningún problema que esa recesión no se va a bajar más todavía. Ahora, si no tenemos una buena banda de tejido queratinizado, entonces sí tenemos que aumentar ese tejido queratinizado con una cirugía, ¿sí? Entonces, para que les quede un poquito más claro, ¿cuándo vamos a hacer una resina? Cuando es una RT1, ¿verdad? Una recesión clase 1, cuando tenemos buena banda de tejido queratinizado y cuando no tenemos una pérdida proximal del tejido duro o del tejido blando. ¿Sí? Eso es lo más importante que nosotros tenemos que saber. Ya vamos a ver qué otro componente hay que agregar además de eso. Pero esos son los 3 puntos claves para poder hacer una resina clase 5. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo no vamos a hacer una resina clase 5? Cuando tenemos que aumentar esa banda de tejido queratinizado, cuando tenemos una malposición del diente hacia bucal o hacia vestibular, o cuando hay necesidad de hacer una ortodoncia o tenemos pérdida de inserción interproximal,
¿sí? Entonces, eso es muy importante que nosotros sepamos poder hacer esa resina clase 5, ¿sí? No sé si hay alguna duda de esto, porque eso es prácticamente lo más importante. Si alguien tiene alguna duda, me pregunta por favor, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer el tratamiento o cuál es la secuencia del tratamiento que nosotros deberíamos de seguir? Primero, pues evaluar si el paciente tiene algún tipo de enfermedad en la cavidad bucal, ¿sí? O sea, si tiene periodontitis, gingivitis o algo de inflamación, para nosotros poder tratarlo primero y con encías sanas poder hacer el procedimiento ya sea de resina o de cubrimiento de recesión. 2, la cantidad y calidad de tejido óseo. Es decir, vamos a ver si hay pérdida interproximal del hueso o no, o en la parte vestibular o palatina, si hay pérdida de ese tejido. 3, cantidad y calidad de tejido blando. ¿Eso qué quiere decir? Ya vimos medir el fenotipo gingival y la cantidad de tejido queratinizado. El cuarto, si hay una recesión, clasificarla, es decir, la vamos a clasificar como RT1, RT2 o RT3, y si es A más, A menos, B más o B menos, ¿sí? Ya vimos en la tabla cómo se tiene que clasificar. Posteriormente vamos también a colocar la etiología de esa recesión, es decir, si nuestro paciente se cepilla mal, vamos a tener que clasificarlo por la etiología de cepillado traumático. 2, por ejemplo, si el paciente tiene oclusión traumática o si tiene trauma de oclusión en ese diente. También tenemos que ver si, por ejemplo, la edad del paciente influye o no, si tiene fenotipo gingival preso o no, todos los factores que ya vimos anteriormente. Posteriormente tenemos que ver si tenemos que reconstruir o no la unión cemento-esmalte. Ahorita ya me voy a tener en eso a explicarles, pero es importante ver si la tenemos que reconstruir o no. ¿A qué me refiero con reconstruirla o no? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una pieza dental en donde no vemos esa unión cemento-esmalte o donde tenemos una grada, posiblemente la tenemos que reconstruir, ¿sí? Y la 7 es ver si tenemos que hacer una cirugía o no. Entonces, es muy importante que nosotros podemos hacer esta secuencia de tratamiento. Si se dan cuenta, nosotros tenemos que ver con resina o con todo. Entonces, ¿cuáles son los posibles tratamientos que nos vamos a ir haciendo en nuestro paciente? Pues obviamente son muchos, ¿verdad? El tratamiento periodontal, la cirugía plástica periodontal, diseño de sonrisa, qué sé yo, qué es lo que le vamos a hacer a nuestro paciente, si ortodoncia, férulas oclusales, operatoria, resinas clase 5, cubrimiento con porcelana o acrílico usado, ¿verdad? Entonces, todas esas opciones de posibles tratamientos es lo que nosotros tenemos para hacerle a nuestro paciente, ¿sí? Sin embargo, tenemos que elegir bien cuál de todas vamos a hacer. Entonces, hay mucha literatura, sin embargo, los artículos de Feli, que es el grupo italiano, son los que mejor describen cuando, digamos, nosotros vamos a cubrir recesión también con tejido blando, cuando vamos a agregar resina, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante que nosotros sepamos? Hay mucha literatura de esto, sin embargo, esta de Schuller y colaboradores del 2020 es de las más importantes, ¿sí? En esta nos indica específicamente también cuándo vamos a colocar una resina y cuándo no, ¿sí? Entonces, aparte de lo que ya les expliqué de cuándo colocar una resina, quiero que vean este esquema, y en este esquema prácticamente nos explica, voy a acercarme acá para poder poner el contenido para que ustedes puedan ver. En este esquema nos explica prácticamente si tenemos una recesión con una grada, ¿sí? Porque ya vimos que sin grada pues, se puede poner una resina o se puede hacer un cubrimiento de recesión dependiendo qué es lo que vayamos a querer en nuestro paciente. Ahora bien, si tenemos una lesión cervical callosa en donde tenemos una grada, es decir, una B menos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, tenemos que ver cuánto mide esa grada, que era lo que mencionaba el doctor, que lo dijo muy bien. Si esa grada es muy profunda, es decir, 2 milímetros o más,
generalmente tenemos que reconstruir esa unión cemento-esmalte. ¿Por qué? Nosotros tenemos que dejar plana esa superficie o digamos con la forma del diente original que tenía, porque si no, por muy buena cirugía que nosotros hagamos, se va a volver a retraer, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una grada, aunque vayamos a hacer la mejor cirugía del mundo, necesariamente necesito reconstruir esa unión cemento-esmalte, ¿sí? ¿Hasta dónde voy a llegar yo mi resina? ¿Quién me dice? Si digamos tenemos una recesión como la que se ve ahí en la imagen, ¿hasta dónde creen ustedes que voy a llegar mi resina clase 5? Sí, sí, tengo que hacerla porque tiene grado. Aquí como que si nadie hubiera hecho una clase 5, ¿verdad? No, a ver, ¿quién me dice hasta dónde llegan ustedes su resina clase 5? ¿La llegan hasta el borde gingival de la encía, hasta donde esté su encía, o hasta dónde la llegan? ¿Hasta dónde colocan esa resina clase 5, doctores? Sí, doctor. Hasta donde llegue el desgaste, ¿ok? ¿Qué más? ¿Quién le llega hasta el margen donde llega la recesión? ¿Sí? ¿Hasta donde llega el margen de la recesión? Bueno, importante, doctores, cuando ustedes tienen una lesión combinada como esta, que tiene una grada, necesariamente tenemos que hacer los dos procedimientos, es decir, resina y cirugía. ¿Por qué? Porque la mayoría de recesiones que tienen grada generalmente ya no tienen buena banda de tejido queratinizado, ¿sí? Y entonces necesariamente tenemos que aumentar tejidos blandos y también tenemos que reconstruir la grada o esa pérdida de tejido duro que tenemos, ¿sí? Entonces, la resina la tenemos que llegar a 1 milímetro abajo de donde el doctor o el periodoncista va a cubrir esa recesión, ¿sí? Porque si no, si nosotros dejamos resina y queremos que venga el cirujano o el periodoncista y que cubra además y que agregue tejido, no lo va a lograr porque el tejido no se pega en la resina, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros dejemos 1 milímetro por debajo de ese cubrimiento, es decir, hasta donde va a llegar el doctor, 1 milímetro menos, para poder hacer esa resina. ¿Sí? Entonces, ¿de qué depende hasta dónde voy a colocar mi resina? De lo que me diga el periodoncista o el cirujano. ¿Sí? Ahora, si por ejemplo, solo tengo la grada, tengo buena banda de tejido queratinizado y no tengo pérdida interproximal, solo reconstruyo con resina. ¿Sí? Pero si sí tengo ambos componentes, necesariamente tengo que hacer las dos. Entonces, por ejemplo, acá en esta imagen nos menciona que si la grada no es muy pronunciada, solamente se coloca un injerto de tejido blando del paladar, es decir, un conectivo, y se hace el cubrimiento. Ahora, si por ejemplo la grada es más pronunciada, generalmente tenemos que colocar el composite o la resina y además hacer ese cubrimiento porque acá nosotros vamos a tener el cubrimiento de esta recesión con la resina y con el injerto de tejido. ¿Sí? Si por ejemplo tenemos esta situación, pero quiero que vean acá, esto es lo que más común tenemos en donde colocamos la resina hasta acá, por ejemplo, y se retrae mal la encía, ¿sí? A diferencia de esta figura que es la D, en donde nosotros colocamos la resina, colocamos un injerto de tejido conectivo y además cubrimos esa recesión. Yo sé que es un poquito complejo de entender con esta imagen, pero por eso vamos a ver diferentes casos clínicos, ¿sí? Pero es muy importante que tomemos en cuenta eso para que evitemos una pérdida de las papilas, porque generalmente si nosotros colocamos una resina clase 5 muy grande, también, ¿qué creen que es lo que vamos a generar en nuestro paciente? ¿O qué pasa cuando nosotros hacemos una resina muy grande? Me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué mandamos a hacer una incrustación y no una resina, por ejemplo, en una de tamaño? Esto es respiratorio. ¿Quién me dice por qué hacemos una resina, una restauración? Entonces yo les pregunto, sí, ¿está? ¿No va a haber contracción?
hay una contracción muy grande y entonces fracturas en el esmalte de nuestro paciente y podemos generar también maloclusiones, solo por haber hecho esa resina clase 5 gigantes. ¿Sí? Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta eso, la contracción del material también. Sí, doctor. Lo que pasa con los ionómeros es que muchas veces, digamos, sí se pueden utilizar, ¿verdad? Pero también cuando vamos a hacer cubrimiento con tejido blando, no se cubre, ¿verdad? Entonces siempre pasa lo mismo y si el ionómero queda expuesto, muchas veces se va lavando, ¿verdad? Entonces, esa es la única desventaja de los ionómeros. Ahora, el ionómero pues no sufre esa contracción que sufre la resina, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Sin embargo, sí se ha demostrado, según la sí, pero no una resina gigante, ¿verdad? Sí. El color del ionómero también, ¿verdad? Esa es otra desventaja que tenemos, que podríamos usarlo en la parte posterior, pero sí, gracias, doctores, es una buena observación. Pero, doctores, prácticamente es muy importante eso, porque, por ejemplo, hay casos de pacientes que llegan con mucho dolor, porque tienen resinas clase 5 en todo, hasta el surco gingival, hasta el surco igual, perdón. Y entonces tienen dolor porque hay esa contracción de la resina en todos los dientes, ¿sí? Entonces nosotros no podemos generar esa contracción tan grande del material colocando una resina tan grande, ¿sí? Entonces por eso es que es importante comunicarse para poder hacer un buen trabajo de las resinas y del cubrimiento de recesión. Bueno, este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Que prácticamente podemos modificar el fenotipo gingival y que es importante. Esto es un dato muy interesante, doctores. Sin embargo, cuando recién se quita la ortodoncia, del 20 al 25% de los pacientes van a tener recesiones entre los primeros 2 a 5 años. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Cómo creen ustedes que nosotros podemos evitar una recesión en ortodoncia? ¿Cómo creen que podemos evitar una recesión en ortodoncia? Sí, nosotros como odontólogos, para evitarle al paciente, nosotros estamos refiriendo a nuestro paciente, pero no queremos después que tenga una recesión, ¿cómo lo podemos evitar? Sí, la causa, ¿cómo así? Perdón, no entendí. Sí, digamos, ¿cómo podemos evitar que un paciente que vaya a ortodoncia tenga una recesión gingival? Manteniendo el periodonto sano. Más. Puede ser. ¿Qué más? El tiempo que usa ortodoncia, bueno, puede ser. Pero digamos, por ejemplo, si yo voy a hacer un movimiento hacia acá y sé que tengo la encía delgada, primero la aumento para evitar esa recesión. Entonces, si usted da a su paciente una recesión post-ortodoncia, generalmente hay que evaluar si es duros y blandos, ¿sí? Que fue lo que ya vimos anteriormente, y evaluar banda de tejido queratinizado, ¿sí? Eso qué quiere decir que si tiene menos de 2 milímetros, primero aumentar un tejido blando y después hacer la ortodoncia, porque si no, vamos a tener una recesión sí o sí ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa generalmente en la parte anterior inferior? Entonces, ¿qué otra cosa es importante ver? Solo voy a quitar esto. En este árbol de decisiones, Homely One también nos propone cómo hacer ese cubrimiento o qué seguir para nosotros poder hacer un cubrimiento de recesiones, que es una toma de decisiones diferente a la de la doctora Stefanini, pero vemos que en común lo que tienen estos árboles de decisiones es que siempre tenemos que tomar en cuenta tejidos duros, tejidos blandos y la etiología de las decisiones. Por eso fue que hablamos primero de la etiología de las decisiones para ver y identificar qué es lo que nos está causando esa recesión.
Pero si nos damos cuenta, también Copland nos propone que si hay poco tejido queratinizado, lo tenemos que aumentar. ¿Sí? Lo tenemos que aumentar para evitar esa recesión gingival en nuestro paciente. Y si tenemos un fenotipo gingival delgado, también lo tenemos que modificar. ¿Sí? Este pues ya lo habíamos discutido. Sin embargo, esto es muy importante también. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando un diente está rotado? Cuando un diente está rotado. O digamos en malposición. ¿Qué pasa con la resina? ¿O qué pasa con la resina o con el cubrimiento? ¿Está en trauma? Ok, pero ¿qué más? O por ejemplo, un diente que está extruido. ¿Qué creen que pasa en esos casos? ¿Hacemos una resina? ¿No hacemos una resina? Bueno, en este artículo, Suteli también nos menciona los errores que podemos cometer nosotros a la hora de seleccionar un caso para resina o para cubrimiento de recesión, ¿sí? Generalmente, cuando el diente está rotado, nosotros tenemos que tomar en cuenta esa rotación del diente o la posición del diente y evaluarlo con el diente contralateral si ese estuviera en buena posición. Para nosotros hacer la resina o la restauración o el cubrimiento en la posición correcta, ¿sí? Porque muchas veces nosotros cubrimos toda la recesión y el diente por estar rotado puede tener una mayor recesión, ¿sí? Entonces no tenemos que cubrir toda la recesión con el tejido o con la resina. También, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una extrusión, obviamente vemos que también hay pérdida del tejido interproximal, entonces no vamos a hacer una resina clase 5 porque hay pérdida interproximal, ¿sí? Que fue lo que ya vi. Entonces, ahora vamos a resolver los casos clínicos, ¿sí? Varios casos clínicos que estamos viendo ya con todo lo que les había mencionado previamente, ¿sí? Entonces, ¿se recuerdan de este paciente? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan del paciente de 40 años, médico, mente comprometido? ¿Qué harían ustedes, doctores, en este caso, ya que ustedes tienen las herramientas para saber si cubren o no, o si ponen una resina clase 5 o no? ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿O qué evalúan ustedes primero en este caso ya con todo lo que vimos? La función, muy bien, ¿qué más? ¿No? Hacer sondaje, ok. Referirlo al periodista, bueno, también, pero ¿qué más? Ustedes tienen ahí al paciente. ¿Qué más? ¿Perdón? La unión cemento-esmalte. O sea, tenemos que evaluar. ¿Y ustedes qué ven ahí? ¿Sí se ve o no se ve la unión cemento-esmalte? Se ve claramente, ¿verdad? A diferencia del premolar, que está del lado derecho, si se dan cuenta, no se ve tan clara esa unión cemento-esmalte, ¿sí? Pero prácticamente vemos que este paciente se ve esa unión cemento-esmalte, no tiene una grada como tal, ¿sí? O sea, no tiene una grada, ¿sí? ¿Han visto esas gradas que son gigantescas? No tiene una grada, pero sí tiene pérdida de inserción interproximal. O sea, si se dan cuenta, tenemos pérdida de las papilas interproximales. Entonces, ¿qué hacemos acá? ¿Hacemos una resina o hacemos un cubrimiento? Hay que hacer un cubrimiento, ¿verdad? Definitivamente aquí no podemos hacer una resina clase 5. Si nos damos cuenta, entonces acá hacemos el cubrimiento, ponemos el injerto donde más tejido necesitamos, porque él tiene un periodo grueso, entonces si no se necesita, solo se jala la encía para abajo. Y hacemos el cubrimiento y nos damos cuenta cómo pasamos de eso a esto, ¿sí? En la parte superior izquierda vemos cómo se cubre ese tejido y cómo ya no tenemos esa recesión gingival. Pero, ¿qué más creen ustedes que tenemos que hacer? Porque yo pude haber hecho muy buena cirugía o no, pero ¿qué más hay que hacer para que esa recesión no se vuelva a traer? Ortodoncia. ¿Y ustedes serían ortodoncia en este paciente que tuvo historia de enfermedad prenatal previa? ¿Sí? Ok, sí. ¿Por qué?
pero tiene enfermedad periodontal el paciente. Alguien que esté en desacuerdo. Primero, muy bien. ¿Verdad? Primero, la enfermedad. Gracias, doctor. La molar. Bueno, hay un montón de cosas ahí. Ajá. Podría ser en la... Vamos a ver. Bueno, entonces, primero, doctores, definitivamente hay que trabajar la enfermedad periodontal y posteriormente se hace la cirugía, se hace el cubrimiento una vez que esté estabilizado periodontalmente el paciente. Sí se podrían hacer movimientos, porque acuérdense que los movimientos son a expensas del ligamento periodontal, ¿sí? Entonces podemos hacer movimientos siempre y cuando esté controlado. Entonces vemos cómo va el paciente. Pero si se dan cuenta, si yo no corrijo la etiología, que en este caso no es ni el cepillado, ni la edad del paciente, ni nada más, sino que fue ortodoncia previa y oclusión traumática, si yo no corrijo eso, la recesión se vuelve a aumentar, ¿sí? Entonces es muy importante corregir la etiología si quiero que la recesión se mantenga como yo la dejé, ya sea cubierta por resina o cubierta por tejido blando. Si se dan cuenta, prácticamente acá hay recesiones que disminuyeron con la ortodoncia, ¿sí? Que nos favorece sin yo haber hecho una cirugía. Entonces yo no voy a sobretratar al paciente haciéndole una cirugía o una resina clase 5 si no es necesario. Si por ortodoncia lo puedo corregir, ¿sí? Pero vemos prácticamente cómo no cubrimos en los sitios donde la ortodoncia va a mejorar. Ahora, la doctora me preguntaba de la recesión del molar, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que se hace con la recesión del molar acá? ¿Perdón? Ortodoncia, ¿qué es molar? La doctora me preguntaba ahí de la molar. El molar inferior que está de este lado, está lo molar, se ve ahí. Vean ustedes una corona, bien, grada, una pequeña. Entonces, muchas veces tenemos con resonancia, vemos que sí, pero así, pues, pero vemos entonces este caso. Ahora quiero que veamos este otro caso que ven en este caso que ya les había mostrado anteriormente. Una paciente joven con precisiones con ortodoncia actual. ¿Qué creen que podemos hacer en este caso? ¿Hacen resinas? ¿Resinas? Bueno, yo no me atrevería a hacer una cirugía ahí, ¿verdad? Porque no tengo suficiente tejido para que se irrigue y injerto todo lo demás, ¿sí? Entonces ahí, en esos casos, también es válido no hacer una resina o no hacer un cubrimiento de resina, sino que en este caso, quitamos la ortodoncia y volvemos a hacer ortodoncia, pero en este caso se puso de la parte linda, ¿sí? Aquí pues ya se van metiendo los dientes porque estos dientes prácticamente los habían sacado de la tabla vestibular. No sé si tengo la tomografía de esta paciente, creo que no, pero vemos cómo se va haciendo el manejo de meter esos dientes de nuevo en la cortical para que solito el tejido baje y más adelante se ve que se hace, ¿sí? Pero en este caso, ni resina ni cirugía. Aquí está, perdón, la lateral. Vemos cómo prácticamente estos dientes, yo no soy ortodoncista, pero pues he aprendido con los ortodoncistas bastante. Sin embargo, vemos aquí cómo prácticamente está fuera de la cortical esta pieza. ¿Sí? ¿Ves? Está muy hacia vestibular, muy inclinada esta pieza. Entonces, es importante que esta pieza la regresemos a su sitio para poder tener un mejor, digamos, diseño del colgajo o de la resina o de lo que vamos a hacer.
Veamos este otro caso. Este caso, ¿se acuerdan que ya lo habíamos visto al inicio? ¿Qué ven ustedes en este caso o qué harían ustedes en este caso? Ahí colocan una resina clase 5, no la colocan. Ahí hay problema cruzal también. ¿Y qué solución le podemos dar para resolver ese problema cruzal? Ortodoxa, ¿ok? ¿Qué más? Sí, es ortodoxa, pero este paciente lo mandó un ortodoxista. Bueno, si se dan cuenta, primero clasificamos la recesión, vemos cómo está ese tejido duro, ese tejido, y prácticamente vemos que no hay banda de tejido queratinizado. O sea, si ustedes se pueden dar cuenta, vemos que en el premolar, principalmente, en la 4-4, ¿verdad? Y 8, en la pieza 28, prácticamente vemos que no hay buena banda de tejido queratinizado. Entonces, al paciente, ahí se le está metiendo el sarro, la comida, todo, hay un frenillo también. Entonces, en este caso, primero, sí hay que hacer una cirugía, se hace la cirugía, ¿verdad? Y va en proceso de cicatrización, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, y ya entonces se corrige la parte de ortodoncia. Puede ser que las recesiones se vuelvan a hacer, sí, pero vamos a corregir primero la etiología y luego, si es necesario, se vuelve a corregir, ¿sí? Veamos, ahí va este caso, ahí se están volviendo a hacer un poquito las recesiones, pero no están, ¿sí? Bueno, ¿qué ven ustedes en este caso, doctores? Si se dan cuenta, este paciente es un paciente joven también y la tuvo ortodoncia, ¿sí? Dos veces. Dos veces. No, no, no quería ortodoncia el paciente. ¿Qué hacemos cuando hay este tipo de... Para contarles un poquito, este es un paciente de Australia que vivía en Shela y vino conmigo para una segunda opinión, ¿sí? Porque él no quería hacerse cirugía. Y, sin embargo, veamos cómo está este caso. Perdón, ahorita les voy a enseñar. Voy a revisar acá un poquito porque quiero que recordemos acá cómo está este paciente. Lo que quiero que veamos es acá, quiero que veamos cómo está este paciente con la tomografía. ¿Ustedes le harían ortodoncia otra vez? ¿No? ¿Qué harían entonces con ese paciente? No tenía tabla, o sea, ese diente estaba prácticamente solo con encía. Entonces, prácticamente, si se dan cuenta, doctores, déjenme ver acá, y yo me salí de aquí. ¿Me siguen bien? Entonces, prácticamente, doctores, si se dan cuenta, vean al paciente. Si vemos cómo ya está tomográficamente, no tenía nada de tabla ósea vestibular este paciente, y vemos cómo tenía esa pérdida y el paciente estaba preocupado de perder sus dientes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? En este caso, pues sí, no había otra opción más que hacer cirugía
Entonces, primero se hace un aumento de tejidos blandos, en este caso a este paciente, y vemos cómo aumentamos esa banda de tejido queratinizado que no tenía nuestro paciente, ¿sí? Y una vez que aumentamos ese tejido blando, entonces ya subimos la encía y colocamos otro injerto ahí para poder hacer ese cubrimiento, ¿sí? ¿Qué pasa con los demás sitios que tenían precisiones? Por ejemplo, el lado derecho superior. ¿Qué creen que hacemos? ¿Colocamos resina? ¿No colocamos resina? No, ¿verdad? En el momento el paciente no tiene grada, entonces igual, cubrimos, ¿verdad? Sí, doctor. No coloquemos. Porque la literatura menciona que son mantener el viento. No, vamos. Igual, si yo abro y trato de colocar hueso ahí, en cierta delgada y sin banda de tejido queratinizado, me fracasa el intento de hueso. ¿Sí? Entonces, sí lo podría hacer después de haber hecho todo eso que se hizo, ¿verdad? De aumentar tejido blando, tejido queratinizado, ahí sí. Sí, doctor. Del paladar, generalmente puede ser de la tuberosidad o del paladar, digamos, de molar hacia atrás, ¿verdad? Sí, doctor. No, no había movilidad. No, pero sin embargo a este paciente sí se le colocó una férula miorrelajante occlusal para que no estuviera en trauma posterior, ¿verdad? Porque como ya no se iba a hacer ortodoncia, el lado derecho del paciente, el lado derecho del paciente prácticamente está en trauma, ¿sí? Porque está cargando todo el peso del lado que no fluye. Entonces sí es importante que en este caso manejemos la etiología, que en este caso era, pues obviamente la ortodoncia previa y también la oclusión traumática. Bueno, entonces ahí prácticamente lo que se hizo, doctores y doctora. No, no tenía movilidad. Bueno, entonces vemos cómo prácticamente hicimos las cirugías tanto en el sector anterior inferior como en la parte superior, y en la parte inferior de los laterales no se hace nada, ¿verdad? Se deja ahí en control para no someter al paciente a tantas cirugías. Vemos entonces cómo estaba el paciente y cómo quedó el paciente ya con la cirugía en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿sí? Y en controles con un guarda relajante. Veamos este caso de acá. ¿Qué ven ustedes acá, doctores? Aquí es un poquito diferente, ¿sí? Porque sí hay grada. Si se dan cuenta, sí hay grada. ¿Qué haríamos en este caso? ¿Sacan ese diente? ¿No lo sacan? Paciente de 35 años, creo yo. Sí, 33, perdón. Ahí hay traumas. ¿Qué es? Está extruido el inferior, ¿eh? Estado 2 veces. Bueno, hacen ustedes en este caso? Sacan el cruzar. El hueso. Está en contacto prematuro. ¿Sí? ¿Sí va a resolver el trauma? Bueno, ¿no? Hay sí, exacto. O sea, eso quiere decir que se están saliendo chiquitos porque están ahí en contacto los dos. Bueno, entonces acá en este caso, si se dan cuenta, también ese diente no tiene banda de tejido queratinizado, ¿sí? Muchas veces hacemos una resina, una restauración y no vemos esa parte del tejido que es muy importante. Entonces, primero se aumenta la banda de tejido queratinizado, ¿sí? Se aumenta y luego se cubre ya una vez que cicatrizó el tejido, ya se cubre, ¿sí? Ahí va el paciente, todavía va cicatrizando, pero sí se logró cubrir, ¿sí? Sin embargo, si se da cuenta, arriba ya tiene ortodoncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a mover con ortodoncia los dientes para sacar de trauma. Sin embargo, el paciente tiene que saber que ese diente se puede perder, el de abajo,
¿verdad? Cuando empecemos a hacer movimientos. Sin embargo, ya tenemos más tejido en todos los sitios para si en algún momento movemos los otros dientes, ¿sí? Pero vemos cómo prácticamente vamos haciendo esto. Ahora bien, en donde tenemos grada, cuando finalice la ortodoncia, si queda lacada, ahí tenemos que poner resinas, ¿sí? Tenemos que poner resinas clase 5 porque tenemos una grada, ¿sí? Veamos este otro caso. Este caso es un poquito diferente porque a pesar de que tiene recesiones, también tiene enfermedad periodontal, ¿sí? Entonces, en este caso lo va a pasar un poquito más rápido, pero vemos cómo primero se trabaja la parte periodontal y por el componente periodontal se le separan los dientes un poco a la paciente porque cuando ya desinflaman las encías, pues obviamente ya hay, digamos, cicatrización de ese tejido. Entonces se ferulizan estos dientes porque están con mucha movilidad, movilidad grado 3, y posteriormente de eso de ferulizar, de mantener los tejidos blandos, una vez que ya están sanos, entonces ya podemos pasar a hacer una ortodoncia, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí va a quedar una recesión en ese sitio, ¿sí? Donde había antes, pues, periodontitis, ¿sí? Sin embargo, ahí no podemos ni hacer un cubrimiento ni hacer una resina clase 5, sino que lo dejamos ahí en control siempre y cuando tengamos en cuenta que estamos controlando los factores etiológicos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, una férula, estar en controles periódicos, pero aquí en este caso no podemos hacer ni una resina ni un cubrimiento. ¿Sí? Este otro caso, un poquito más rápido, igual hacemos aumento de tejidos blandos. También por previa ortodoncia vemos cómo se puede mejorar acá y cómo se va aumentando y cómo se hace un guardamio relajante para trabajar esa etiología del paciente. ¿Sí? Veamos este otro caso. Yo sé que tal vez a algunos no les gusta ver tanta sangre, ¿verdad? Perdón ahí por la sangre, pero vemos cómo también en este caso sí hay que poner resinas. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué sí hay que poner resinas? Porque tiene grada, ¿verdad? O sea, si se necesita, ahí necesariamente yo tengo que disminuir esa grada con la resina, digamos, recibir todo, ¿sí? En ese caso, se hacen resinas para el periodo. Entonces vemos, por ejemplo, vemos este otro paciente cómo está, también tiene una recesión bastante profunda. ¿Qué piensan de este caso o qué harían ustedes en este caso que solo es una recesión? Primero, perdón, primero perio, muy bien. Sí, primero periodoncia. Si se dan cuenta, en este caso, este paciente sí tiene una resina, ya la tiene acá. Ahorita les voy a mostrar acá. Acá, quiero que vean que el paciente ya tiene una resina previa ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese diente tenía una grada, ¿sí? Sin embargo, esa resina se llegó hasta el margen gingival y por eso bajó más y tenía tanto sarro porque teníamos solamente esa resina. No teníamos buena banda de tejido, no teníamos buen tejido, pero en el caso donde ya tenemos una resina previa, cuando vamos a hacer la cirugía, solo se retira la resina que tenemos de exceso, ¿verdad? Hasta donde nosotros queremos llegar ese injerto y entonces ya colocamos el injerto. En este caso ese diente está extruido, está en trauma, ¿verdad? También lo tenemos que sacar del trauma para que podamos mantener ese sitio ahí, ¿sí? Que podamos mantener ese tejido blando en ese sitio. Bueno, entonces, doctores, prácticamente, ¿qué conclusiones podemos nosotros tener de este, 2 horas, ¿verdad? Exacto. Ajá. Entonces, ¿qué podemos tener entonces de este tema, doctores? Primero, que la mayoría de pacientes van a tener recesiones, aunque sea en un sitio gingival, ¿sí? O sea, vamos a tener al menos una recesión. Y podemos empezar a tener recesiones desde los 18 años, principalmente de 30 en adelante, aumentan las recesiones, ¿sí? Es importante que sepamos eso.
Obviamente vamos a tener muchos casos, diferentes casos en los cuales podemos complementar tanto la parte restaurativa como la parte periodontal. Sí, eso también es muy importante, que no solamente tejido blando o no solamente resina, sino que realmente analicemos bien ese caso, describamos bien esa recesión y podamos saber exactamente qué es lo que le podemos dar a nuestro paciente. ¿Sí? Importante, tenemos que ver la oclusión. Sí, eso es muy importante. Yo sé que a veces lo dejamos de lado, pero eso, la oclusión, créanme que es de lo más importante para tener éxito en las restauraciones, no solo en las clases 5, sino también en el tejido blando o manejo de tejido blando. Y tenemos que ver que también nos podemos apoyar del ortodoncista o del rehabilitador o digamos, quien haga la férula relajante mioclusal. Sí, es muy importante. Es importante que sepamos que sí se puede modificar el fenotipo gingival, que es uno de los factores anatómicos que sí podemos modificar. Y también otra cosa que es muy importante es la cantidad de tejido queratinizado y obviamente pues los otros factores adquiridos que nosotros podemos tener. ¿Sí? La oclusión traumática, el cepillado traumático, que es la parte mecánica, o bruxismo y hábitos y parafunciones que nosotros tengamos, que tenga nuestro paciente. Y obviamente tratar primero la etiología de esa recesión, es decir, si el paciente no se cepilla bien, le tenemos que enseñar bien cómo cepillarse para poder hacer un buen tratamiento y que ese tratamiento se mantenga durante el tiempo, ¿sí? Porque si no, se cae la resina o se vuelve a hacer la recesión, ¿sí? Que es importante también que nosotros pues obviamente nos apoyemos de la literatura, hay mucha literatura que nos menciona pues todo este tipo de tratamientos de tejido blando, de recesiones, de resinas clase 5, cuándo colocarlas y cuándo no, ¿verdad? Ya vimos cuándo hacerlo y cuándo no. Y obviamente ver que sí hay casos, la mayoría de casos van a ser complementarios, es decir, sí vamos a necesitar a veces colocar resina para reconstruir esa unión cemento-esmalte, pero a la vez también necesitamos mejorar ese tejido blando, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros se encuentren a la hora de trabajar a nuestro paciente. Ahí todo el proceso, pero... ¿qué factores tenemos que considerar entonces, doctores? La etiología de la recesión, eso es lo más importante. Vimos que en toda la literatura de los doctores Omliwan y Stefanini, vemos que hay eso como principal punto que nosotros tenemos que evaluar en nuestro paciente, la etiología, ¿sí? Después de que vimos la etiología, pues obviamente tenemos que ver la calidad y cantidad de ese tejido blando que nosotros tenemos. Y tenemos que considerar también si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica o no, porque también eso no lo mencionamos, es otro tema, pero hay pacientes que no son aptos para cubrimiento de recesiones con cirugía, ¿sí? Hay pacientes que sí. También tenemos que ver, pues obviamente, los hábitos del paciente y también cómo se está cepillando nuestro paciente, qué aspiraciones tiene nuestro paciente o qué quiere nuestro paciente también, su motivo de consulta, para nosotros poder mantener todo eso. ¿Qué otra cosa es importante? La posición tridimensional de nuestro diente, ¿sí? Porque si nosotros no vemos la posición tridimensional, es decir, si tiene buen tejido duro, buen tejido blando, nosotros no podemos hacer un buen tratamiento, ¿sí? Las fuerzas que vamos a realizar, si por ejemplo vamos a hacer fuerzas con ortodoncia o estamos con el ortodoncista, también hacia dónde va a mover ese diente para saber si se va a hacer una recesión antes o no. Y pues obviamente si hay factores irritantes como enfermedad periodontal activa, eso también es muy importante. Y la oclusión, que no es la de menos, sino que es la más importante. ¿Y qué tenemos que tomar en cuenta? No a todos los pacientes se les puede realizar cirugía, no a todos los pacientes también se les puede realizar restauración, ¿verdad? Conocer la anatomía y dimensiones de las estructuras que vamos a trabajar, pues como ya vimos, todo lo demás de los tejidos duros y blandos y el diente, ¿sí? ¿Qué es importante? Cuando tenemos que consultar a un especialista o ya sea un ortodoncista, un periodoncista, un cirujano, pues obviamente cuando sabemos cuáles son nuestras limitaciones es importante saberlo y también cuando yo no esté seguro o qué podemos hacer con el caso, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo en lo personal, yo agradezco mucho que a veces los periodoncistas que somos, ¿verdad? Somos poquitos, pero nos apoyamos, ¿verdad? Y a veces consultamos, etcétera, o con los ortodoncistas, ¿verdad? Porque muchas veces podemos ver un panorama aquí
y los otros pueden ver algo acá y acá que yo estoy bien, ¿sí? Entonces es muy importante que entre todos hagamos un buen equipo interdisciplinario y pedir una segunda opinión, digamos, si yo no estoy segura o no estoy seguro de lo que estoy haciendo, o si, por ejemplo, necesito saber hasta dónde colocar esa resina clasicina, ¿sí? ¿Qué es importante que nosotros sepamos? Es una condición muy prevalente, ¿verdad? Que ya vimos que en el 50% o más de los pacientes de 30 años van a tener una recesión, como ya les había dicho. Es importante saber que tenemos que trabajar en un periodonto sano para poder tener buenos resultados y poderle brindar una buena solución a nuestro paciente, ¿sí? Entonces, para finalizar, esta frase me gusta mucho, ¿verdad? Si quieres ir rápido, camina solo y si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que hacer un buen equipo, todos como odontólogos que somos, para poder darle un buen tratamiento a nuestro paciente. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna duda, algo que quieran preguntarme o algún caso que tengan que quieran discutir, con mucho gusto lo vemos. Espero que hayan aprendido, que les haya gustado y también que, pues obviamente, si en algún momento necesitan algo con algún caso, pues yo estoy en toda la disposición de apoyarles, ¿verdad? Gracias.